Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quisiera compartir contigo un pequeño pensamiento de la palabra, puesto que ya se entró a esta celebración de Pesaj el día de ayer, ya iniciando ese Shabbat, se inició esta celebración y se participó de esto del matzah, es decir, del pan sin levadura. Ahora, había una proclamación allá desde el libro de Shemot de Éxodo que se comería 7 días, los cuales ya pasaron y ahora ya el día de ayer celebrando el cumplimiento y la culminación de lo que es Pesaj. Pero quisiera hablar un poquito de cuál es el significado del matzah, es decir, del pan sin levadura. Ya en otros temas hemos hablado de lo que es el cordero, lo que significa el cordero de la Pascua, del Pesaj, sus representaciones y hemos subido varias enseñanzas. Pero en esta ocasión quisiera hablar un poquito de este pan sin levadura, es decir, cuál es verdaderamente el pensamiento de esto. Y así se llama esta enseñanza Hametz o Matzah, que se refiere Hametz a pan con levadura y Matzah pan sin levadura. ¿Qué es lo que causa la levadura? Que se infle el pan. Y esto es algo también representativo, pues la gente que se infla, que se hincha, pues es personas que se aman a sí mismos. Y matzah, es decir, tener un pan sin levadura es realmente no buscar lo de uno, sino lo de los demás. Ahora, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, es decir, sin aquello que nos infle, porque nuestra Pascua, nuestra Pesaj, que es Cristo, que es el Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Sigue diciendo, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Es decir, que cuando está hablando de levadura se está refiriendo a algo de maldad. Y vamos a estar viendo más adelante por qué. ¿A qué se refiere esta levadura? Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y fidelidad. Ahora vemos las dos palabras en hebreo, bajadas del diccionario Strong, que usted lo puede buscar, la palabra hametz, que es pan leudado, y la palabra matzah, que es pan sin levadura. Si analizamos estas dos palabras, ve usted estas dos palabras y tienen la mem y la zadik, estas dos letras, pero hay una letra diferente en cada palabra y es en esta que es hei al final y en esta tiene la het al principio. Es la única diferencia entre estas dos palabras que se refiere a pan leudado y a pan sin levadura. Es decir, la matzah tiene la hei al final y la hametz tiene la het al principio. Y vamos a ver qué significa esto. Aquí le pongo una vez más. Si analizamos las dos palabras en hebreo, solo cambia una letra en estas que es hametz, que tiene una het al principio de la palabra, es decir que en la transliteración es la j, y la palabra matzah una hei, que corresponde a la h al final de la palabra. Ahora, cuando nosotros vemos en la pictografía qué significa cada una de estas, por ejemplo, si vemos la hei, que es la que tiene la palabra matzah, quiere decir en la pictografía era como un hombre con las manos levantadas que está hablando de una revelación del aliento, pero esto lleva a un nivel elevado de revelación. Fue de hecho la letra que le agregaron al nombre Abram y convirtió en Abraham. Ahora tenía un nivel de elevación más elevada a Abraham, de comprensión y de amor, por eso que fue capaz de interceder por Lot cuando él estaba en un lugar muy terrible. Pero la Hei también trae una enseñanza muy importante cuando se estudia en sí la letra, que tiene aquí una ventanita que usted tal vez no sé si la alcance a ver, y se llama la ventana de la misericordia, es decir, no está cerrada. De hecho, la letra Het y Hei parecen muy similares. Vamos a buscar la het y la het está aquí y usted ve que se parece mucho,
pero esta está completamente cerrada y de hecho quiere decir tent wall, o quiere decir algo que está cercado. Tent sabemos que es como una casa de campaña, wall, pared. Es decir, algo que está cerrado completamente, no tiene una abertura como la tiene la Hei. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se habla del Hametz, que es la letra con la que inicia el pan con levadura, es una persona cerrada, es decir, que no ve por los demás, no ve el compartir con los demás, no ve el bienestar de los demás, sino en sí mismo, se encierra en sí mismo, se encierra en su casa, en su campaña, en sus paredes y no piensa en los demás. Mas, sin embargo, la palabra hametz, perdón, la palabra matzah en el hebreo está hablando de alguien que tiene una ventana de misericordia, que piensa en los demás, que da una abertura para que entre la gente necesitada, y de hecho la Hei tiene que ver con la misericordia, es decir, tener misericordia de los demás. Ahora vamos a ver también el valor numérico. La Het su valor numérico es 8 y la Hei su valor numérico es 5, y vemos cómo se parecen mucho, pero esta está completamente cerrada una vez más, como le explico, y la Hei tiene la abertura aquí. Ahora, si yo quito la Het, si yo resto la 8 es decir, 5 de 8, me da el número 3, que es la letra Gimel, que corresponde a la letra Gimel. ¿Y por qué la letra Gimel? Es decir, ¿qué nos está enseñando esto? La Gimel está hablando, por ejemplo, en la pictografía se ve como si fuera una persona caminando o un pie de una persona, que es como esta parte de aquí de la letra, si fuera una persona que está caminando. Ahora, de esta letra, perdón, Gimel, sale la palabra Gamal, que es camello, y la palabra Ragal, que está hablando de caminar, y de ahí Regel, que es pie. Ahora, ¿por qué la letra Gimel o Gamal, que es camello? ¿Dónde es que camina el camello? En el desierto. Ahora, esto es importante porque nos va a llevar a la revelación de lo que significa esto. Es decir, la palabra Hametz empieza con la letra Het, la matzah termina con la Hei, pero si yo le quito la levadura, si le quito lo que está afectando, la pared esa que está con la misericordia, que es la Hei, me lleva al número 3, que es Gimel, es decir, cambiar la manera de caminar, cambiar la manera de mi pie, cambiar qué tipo, cómo soy yo en el desierto, a dónde camina el camello en el desierto. Pero ¿qué fue lo que hizo Israel estando allí en el desierto? Hizo Egel, hizo un becerro, que también lleva la letra Gimel que vemos aquí. Ahora, hizo esto Israel en el desierto, es decir, que las personas que están en condición de hamatz, de pan con levadura, son personas que al caminar en el desierto normalmente caminan con un egel, como un becerro. ¿Y qué es esto? Idolatría. Caminando en idolatría, buscando lo suyo propio, como el hametz, que está cerrado, que está cercado, buscan solamente lo que ellos quieren y no buscan el bienestar de los demás. Ahora, hizo este egel, que era lo que la letra Gimel, su valor numérico, 3 letras para esta palabra egel en hebreo, que es la Ain, la Gimel y la Lamed. Ahora, esto nos enseña una cosa que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Por eso dice ahí mismo en esta cita que estamos leyendo de la Pascua, en Primera de Corintios 5, sigue diciendo el apóstol después: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con tal, dice, ni aun comáis. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Qué tiene que ver la levadura con esto? Esto es lo que produce la levadura: ser fornicario, ser avaro. ¿Y qué es lo que buscan estas personas fornicarias, ávaros? Idolatría, maldicencia, borrachera, ser ladrones, porque eso es lo que buscan, lo suyo propio.
Ahora, ¿qué encontramos en esta palabra egel, que es el becerro que hicieron ellos? Empieza con la letra Ain y de la Ain sale la palabra Ain Ara, que es un ojo malvado, el cual lleva obviamente a ver siempre lo malo de las personas, siempre lo malo, y eso lleva después al Gilot Arayot, que son las uniones prohibidas, y la palabra Gilot viene de Galak, que quiere decir desnudarse o desvestirse, es decir, unirse con una persona, es decir, la fornicación, como comentaba ahí el apóstol, y después lleva también a la Lamed, que es la Shonara, una lengua diabólica, es decir, de la Lamed sale la palabra Lashon Ara, una lengua diabólica, es decir, ver a la gente mal, unirse en cosas prohibidas, hacer fornicación, borracheras, orgías, todo lo que dice la escritura prohibido, y también el Lashon Ara, una lengua diabólica, siempre estar hablando mal de los demás, siempre estar haciendo comentarios negativos de las demás personas, y todo esto lo tiene una persona que tiene levadura. De tal manera que cuando el apóstol Pablo dice que no lo hagamos con levadura, sino panes sin levadura, es decir, que quitemos estas cosas de nuestra vida, que quitemos un mal ojo, un ojo malvado de nosotros, es decir, estar juzgando, estar viendo el mal de los demás sin ver lo que nosotros tenemos, quitar esas uniones prohibidas de nuestra vida, quitar esa manera de hablar diabólica de nuestra lengua, el Lashon Ara, quitar esa manera. Ahora, también cuando nosotros hacemos las cosas correctamente y quitamos la levadura, podemos cambiar ese ojo en un ojo bueno, podemos cambiar las uniones a uniones correctas, y podemos cambiar nuestra lengua para hablar las cosas que corresponden, las cosas de Dios. Ahora, también dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos practicando estas cosas, nos van a inflar, nos van a producir que queramos lo nuestro siempre. Ahora, aquí quiero hablarle de otro secreto en Juan 13:26, donde dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué produjo este pan que le dio, este pan mojado? ¿Qué representa este pan mojado? ¿Y por qué le dio este pan a Judas Iscariot? ¿Por qué se lo dio? Y esto lo que produjo en él, Satanás entró en él, porque estaba viendo cuál era su manera de caminar, es decir, cuando se celebra el Pesaj y se come el matzah, este pan sin levadura, este pan a la vez te va a medir. Recuérdese que el apóstol dijo que el que come y bebe indignamente del pan y del vino cuando se está celebrando esto, pues se está comiendo juicio si lo está haciendo indignamente, de tal manera que se ve lo interno, la manera de caminar, se ve la condición del templo, y qué es lo que pasa si una persona está haciendo indignamente esto. Es muy posible que Satanás entre a esta persona. Por eso no se debe de participar de una manera indigna o de no saber realmente lo que estamos haciendo. Mucha gente puede decir, yo como el matzah, yo estoy celebrando el Pesach, sí, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Realmente tienes un arrepentimiento? ¿Estás volviéndote a Dios o lo estás participando como una celebración más? Ahora, quisiera yo también explicarle un poquito más de esto y ver que cuando Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, celebró esto ahí en esa última cena, había un ceder de Pesach, un orden de hacer las cosas, y esto era todo lo que celebraban ahí, lo que estaban haciendo, es decir, el ceder, todas las participaciones, las bendiciones, todo lo que se estaba haciendo en ese momento, y nos enseña algo muy interesante, porque hay ocasiones, por ejemplo, en el Evangelio donde dice, el que mete, por ejemplo, o el que moja conmigo
el alimento y está hablando de algo específico. Vemos de esa manera, por ejemplo, que en cada uno de los evangelios donde se menciona de esto en Mateo, en Marcos y en Juan, unas palabras muy distintas. Por ejemplo, en uno de ellos dice, el que mete conmigo su mano en el plato. En otro dice, el que moja en mi plato. En otro, en Juan, ya dice la cita que leímos, donde dice, a quien yo le dé. ¿Por qué? Es decir, que cambia las palabras. ¿Por qué no dice lo mismo? Y pareciera que uno se confunde y dice, ¿por qué en esta dice que el Señor le da y en esta dice que mete la mano y en esta dice que moja en mi plato? ¿Por qué? Porque está hablando del ceder, está hablando del orden que se hace en el Pesaj. Y ahorita yo estoy aquí en el Wikipedia. ¿Por qué razón? Porque quiero que vea el orden que se hacía, es decir, el ceder del Pesaj, cómo era que se desarrollaba, y esto se cree que era así como está aquí desde el tiempo de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, aunque algunas cositas pequeñas pueden cambiar, ¿no? Pero a grandes rasgos es lo mismo. Entonces se habla del orden y de cómo se estaba haciendo, y por eso en cada una de las cosas vemos nosotros, por ejemplo, por eso es que dice que en una ocasión metió la mano, en otra ocasión que mojaba y en otra ocasión que Jesús le da, porque todo esto corresponde a diferentes ocasiones del ceder, es decir, del orden de cómo se está celebrando el Pesaj. Y era exactamente que ya empezaban esta celebración, porque recuérdese que Jesús les dijo, arreglen aquel lugar y prepárenlo para celebrar Pesaj. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en una de estas celebraciones, por ejemplo, voy a leer aquí, el Seder se inicia con el Kadesh o Kiddush, la primera copa de 4, que es una proclama de bendición a Dios el Creador. Ahora, estas 4 copas de las que aquí se habla, no se ven como 4, aunque sean 4, literalmente, pero se representa como una copa y se le llama de hecho la copa de redención o la copa de salvación. Y en cada una de estas cosas pues se daba una bendición, en cada una de las participaciones según el ritual. Se hacía una bendición, se leía por ejemplo algún salmo, se cantaba, se entonaba un salmo, y en cada una de estas pues tenía su nombre, ¿no? En cada una de la ceremonia que se estaba celebrando del Pesaj, y por eso en una ocasión dice que él mojaba. Por ejemplo, aquí en el Carpas dice, cada participante de la cena toma las verduras bañadas en agua salada mientras ora diciendo Boré Pri Hamadá, que significa creador de la fruta de la tierra, recordando así que que la vida de esclavos sumergida en lágrimas. Y por eso en esta ocasión dice que se toma esta verdura bañada en agua y se baña en agua salada, es decir, se mete en un recipiente, y puede ser en agua o también en vino, pero el vino está hablando de un vino no añejo, sino un vino nuevo que también es conocido como vinagre en la traducción. No crea usted que era vinagre cuando le dan vinagre a Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo que estaba en la cruz, sino que era un vino del más barato, podemos decir así, del más corriente. Y entonces en cada uno de los rituales del Pesaj, se hacía algo muy específico. Entonces dése cuenta que por eso en los evangelios dice una cosa y luego en otro dice otra y luego en otro dice otra, no porque se esté contradiciendo o que se hayan equivocado los escritores, sino que está hablando de algo que corresponde a un momento específico de la celebración del Pesaj. Entonces nos damos cuenta que se estaba preparando para el Pesaj, para celebrar el Pesaj, porque eran varias cosas las que se hacían y en diferentes días también que se hacían. Entonces aquí nosotros estamos viendo realmente una liturgia, una ceremonia que se está haciendo en un momento dado
de que están los discípulos con el Señor. Pero donde ya llega, que es de lo que quiero basarme, si usted después puede entrar aquí, leer todo, informarse bien realmente de cómo es que se celebraba el Pesaj y cada una de las cosas, porque en la escritura realmente la Biblia es un resumen de todo lo que se participa o que se hace. En la Biblia nosotros encontramos solamente un pequeño resumen realmente. Recuerde que incluso en el mismo Evangelio dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, ni siquiera habría el lugar donde poner todos los libros, no cabrían. Así lo expresa el escritor del Evangelio según San Juan, y dice que no habría lugar en el mundo para guardar toda esa cantidad de escritos. De tal manera que la Biblia pues realmente es un resumen de cómo es que se celebraba. Esa tradición se llevó mediante oral, es decir, hablarlo de generación en generación, aunque sí tengo que decir y aclarar que en muchas cosas añadieron cosas que no venían de parte de Dios, de tal manera que cuando Yeshua, Jesús, llega a la tierra, les dice, oigan, ¿qué están haciendo? Están agregando mucho y están quitando mucho. Y les dice, ustedes por esos mandamientos, dice, quebrantan realmente lo que Dios quiere y obedecen lo que los hombres han añadido sin el permiso de Dios. Y sí tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, de saber discernir y de poder vincular cada cosa que se hace con la escritura. Ahora, a donde quiero llegar es esto, recordando que la enseñanza es Hametz o Matzah, llega un momento que se llama Motzi Matzah, donde se ingiere el matzah, y antes de esta ingestión pues se recitan dos bendiciones, las cuales aquí se encuentran, y cuando se hace esto y después que se ingieren las hierbas amargas también, como está escrito, llega uno al Korej, que es donde el maestro, aquí no viene bien explicado, solamente dice esto, pero en esta parte del Korej, el rabí o el maestro, era quien daba a sus alumnos, a sus discípulos, o el dueño de la casa, le daba a aquellos que con las que tenía grande amistad o un gran vínculo, pues él les daba este pedazo de matzah, ¿no? Como aquí lo menciona. Entonces aquí es donde ya recita en Juan que que le dice a quien vean que yo le dé el matzah, ese es, y se lo da y pues se lo come Judas, pero ¿qué es lo que produce en él? Algo negativo. ¿Por qué? Porque ese matzah, es decir, esa palabra cuando viene, ¿qué es lo que va a hacer? Va a medir, va a ver realmente qué hay en nosotros. ¿Y de qué estaba lleno Judas? Pues de todo esto que estábamos hablando hace unos momentos, del Egel, de esa idolatría, de ese becerro. Tenía esa visión maldosa, negativa, tenía esa relación prohibida, tenía esa lashon hara, esa lengua que estaba realmente haciendo las cosas mal, y lo podemos todo ver con citas bíblicas, cómo veía él las cosas, cómo hablaba las cosas y qué tipo de reunión, es decir, de unión tenía él con las personas. Y todo lo hacía en una manera negativa, de tal manera que cuando le da él el matzah, que es algo sin levadura, pues no tiene ni cabida en él, porque encuentra que su estado de él es matzah, es estar leudado, estar inflamado, estar inflado, es estar hinchado, como dice el apóstol, que algunos hinchándose hacen esto y esto otro, es decir, se ve en su comportamiento la negatividad. Entonces, ¿qué es lo que me enseña esto de comer matzah o de comer el hamatz? Lo que me está diciendo realmente al participar del matzah en el Pesaj, como le decía también en una publicación en Facebook, que no necesariamente es solo comer matzah, no es solo eso, sino entender el secreto detrás de eso, que es que no tengamos la levadura en nuestra vida,
que no tengamos estas cosas que nos afectan en nuestra vida, de conocer que cuando Jesucristo viene a nuestra vida es para quitar exactamente esas cosas que nos están afectando y darnos la libertad como la tuvo el pueblo de Israel estando allá en Egipto. Y esto no es lo difícil, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo difícil es sacarle Egipto del corazón de Israel. Porque estando allá en el desierto, ¿qué decían ellos? ¡Ay, queremos regresar a Egipto! ¡Ay, queremos el pan que comíamos allá! ¡Ay, queremos la carne que comíamos allá! ¡Ay, queremos las cosas que allá teníamos! ¡Qué tremendo! Porque eso es lo más complicado y lo complejo en nuestra vida también, de sacar esa levadura de nuestra vida y ser sinceros y tener ese amor verdadero para con Dios y para con los demás. Es decir, tener una hey en nuestra vida, que seamos cambiados, elevados, así como el matzah que tiene la hey, que nos está diciendo, ¿sabes qué? Esta es la finalidad y por eso es la letra final. Esta es la finalidad, que tengas una hey, que seas elevado en tu entendimiento, en tu comprensión de lo que es Dios y lo que es el amor de Dios, para que puedas tener una vida en consagración y no tener una vida con levadura. Yo le pregunto a Abraham, a quien le añadieron el hey, ¿tenía una vida con levadura o una vida sin levadura? ¿Y cómo es que se ve? En su comportamiento, en su manera de vida. Nuestro Señor Jesucristo, ¿tenía levadura en su vida o no tenía? No tenía, pero Él llevó la levadura que nosotros teníamos, es decir, llevó el pecado en la cruz del Calvario como un Cordero de Dios para que nosotros participemos la Pascua, el Pesaj, sin levadura. Por eso dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada, la cual es el Mashiach, el Cristo, para que nosotros lo hagamos con panes sin levadura. Es decir, haciendo las cosas, buscando realmente lo que es de Dios, para bendición de otros, no para nosotros, no decir yo sí, yo, solo yo, como el Hametz, como empieza con la letra G, encerrado en mis cuatro paredes, en solo lo mío. Y eso fue lo que Judas buscó, lo suyo propio, buscando encontrar riqueza, buscando entregar a su propio maestro, es decir, condenación, juzgar, traición y ver las cosas de otra manera. Recuérdese cuando le pusieron a él, a nuestro Señor Jesucristo, ese bálsamo, ese ungüento en sus pies, ¿qué dijo él? Se hubiera vendido mejor. ¿Por qué quería venderlo? Porque él quería ese dinero, no porque lo quería para los pobres, porque dijo hubiéramos ayudado a muchos pobres. No, él quería ese dinero, no era para los pobres. Por eso, lo que realmente nos habla el matzá del Pesaj, el pan sin levadura del Pesaj, no es simplemente comer este pan, sino es ver internamente cómo estamos. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia de seguir en Egipto o estar en la tierra prometida? La levadura que hay en nosotros, la cual en Cristo Jesús se puede quitar. Así que yo espero que este pensamiento sea de bendición para ti y que cada día podamos decirle, Señor, quita por favor esta levadura de mi vida, Señor. Ayúdame a vivir una vida para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano amado que me escuchas, hermana que me escuchas, y deseo esta bendición para cada uno en el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Así sea para ti y para los tuyos. Baruch Hashem, bendito sea el Señor. Hasta la próxima.